Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, meditar en la palabra de Dios, y hemos titulado este tema con una pregunta: ¿cómo es que la letra mata? Y esa expresión o esa escritura la encontramos ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a leer ahí desde el versículo 3 también, gloria a Dios, hasta el versículo 9, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita, no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Tome su lugar alabando, glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Bien, tenemos esta expresión, hermano, en el versículo 6, donde dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y hay quienes, sacando el texto de su contexto, han malinterpretado y han dicho que la iglesia de hoy en día debe de ser movida por el Espíritu y no por la letra, que no consiste en leer la Biblia, no consiste en tener mucho conocimiento bíblico, sino que consiste en ser llenos del Espíritu, y esto lo interpretan con sanidades, con lenguas, con milagros, con gente que cae de espalda o que se cae hacia atrás. Con ese tipo de manifestaciones dan a entender que la letra no es suficiente, o la letra, el leer mucho la Biblia, eso mata, y que realmente invitan a que los cristianos no se enfoquen tanto en las Escrituras, sino que se enfoquen en señales, que se enfoquen en manifestaciones de tipo espiritual. Esto es algo, hermano, aberrante. Esto es algo realmente que conlleva a errores terribles, a desviarse de la doctrina. En primer lugar, es importante que nosotros veamos el contexto. Es imposible interpretar un texto de manera aislada, sin fijarnos o sin considerar el contexto. Y por eso analizamos que esa letra, que dice ahí el versículo 6, que la letra mata, no se está refiriendo en ninguna manera a que la lectura de la Biblia puede afectarle, puede matarlo. No, hermano, sino que en el contexto encontramos que en el versículo 3, por ejemplo, menciona
¿qué tipo de letra? Vuelvo a considerar el versículo 3 que dice: siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra. Ahí está, una letra escrita en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Otra letra escrita en las tablas de carne del corazón. ¿A qué se refiere, hermano, de esa letra escrita en tablas de piedra? Los que conocemos un poco acerca de la Biblia, acerca del Antiguo Testamento, entendemos que se refiere a la ley de Moisés, a la ley del Antiguo Pacto, que a diferencia de la letra o del Nuevo Pacto, aquella fue escrita literalmente en las tablas de piedra. Y refiriéndose a esa letra escrita en tablas de piedra, es por eso que el versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra. Está haciendo referencia a la letra que se grabó o que se puso en piedra, no de la letra, más del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿En qué sentido la letra mata? Ya refiriéndonos a la ley del Antiguo Pacto, a la ley de Moisés. Bueno, el versículo 7 sigue diciendo: ¿y si el ministerio de qué? De muerte. Está hablando de muerte en relación a eso que dice el versículo 6, la letra mata. Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Está hablando entonces el ministerio de muerte. Versículo 9 dice: porque si el ministerio de condenación, quiere decir que el ministerio de muerte es lo mismo que dice el versículo 9, el ministerio de condenación. ¿Por qué el ministerio de condenación, hermano? Porque fue un ministerio en el cual, hermano, el hombre no se podía justificar, como dice ahí la carta a los Gálatas en el capítulo 3, que dice en el versículo 11, en el nombre del Señor Jesús: mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá con ellos. Cristo nos redimió, es decir, nos rescató de la, ¿qué, hermano? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito cualquiera que es colgado en madero. Y leo también el versículo 10, hermano, en relación a esto mismo. Dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. ¿Por qué? ¿Por qué esa condenación? ¿Por qué esa maldición? ¿Cómo le llama, según a los Corintios 3, el ministerio de muerte? El ministerio de condenación. Y aquí nos dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. ¿Por qué? Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas o para cumplirlas. Qué importante, hermano, ver, hermano, el contexto de una escritura. Entonces, en ninguna manera, hermano, eso
algo realmente aberrante decir que leer la Biblia mucho, que tener conocimiento de la Biblia, que no es bueno, que hay que más bien llenarnos de cosas de tipo espiritual. Hermano, cuando el Salmo 138, versículo 2 dice que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Eso no lo digo yo, lo dice el Señor, hermano. Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, hermano. Entonces, si alguien quiere poner ciertas manifestaciones de tipo espiritual por encima de la palabra, por encima del conocimiento de la palabra de Dios, hermano, eso no nos llevará más que a errar. Porque Dios ha puesto su nombre y su palabra, la ha engrandecido por sobre todas las cosas. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo decir, hermano, que la palabra de Dios nos mata? ¿Cómo decir, atreverse a decir que leer mucho la Biblia puede matar al hombre, cuando la palabra de Dios, hermano, nos da vida? Vamos a leer algunas escrituras ahí del libro de este Evangelio según Juan. Gloria a Dios. Evangelio según Juan, capítulo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Una escritura muy conocida de ahí de Juan, versículo 15 y 16. Dice en el nombre del Señor Jesús: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, hermano, que en Él cree, no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa, hermano? Vida eterna. ¿Cómo es que tenemos vida, hermano? Según esta escritura, creyendo en Jesús. ¿Y cómo creemos, hermano, en Jesús? Creemos, hermano, por su palabra. Gloria a Dios. Ya que estamos en este capítulo, mire lo que dice el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene, ¿qué cosa, hermano? Vida eterna. Vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aquí en la palabra de Dios, hermano, está la vida. Juan capítulo 5. Vea lo que dice Juan capítulo 5, versículo 24 y 25, en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene, ¿qué cosa, hermano? Vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. La palabra de Dios, hermano, nos da vida eterna. Y digo bien, nos da, no dice, no digo nos dará. No dice aquí el que cree tendrá vida eterna, refiriéndolo a un futuro, ¿verdad que no? Sino que dice, refiriéndolo en el tiempo presente, el que cree al que me ha enviado. Bueno, primero dice, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene, no dice tendrá, no, dice, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida.
Versículo 25, de cierto os digo, vendrá hora y ahora es. Note usted esa expresión, ahora es. No se refiere a un futuro, no se refiere ahí a la resurrección, hermano, no. Ahora es. ¿Qué cosa es ahora? Cuando los muertos, ¿cuáles muertos? Los muertos en delitos y pecados. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, la voz, es decir, la palabra, porque la voz del Hijo de Dios es su palabra. Amén. Oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Gloria a Dios. Y para que usted se dé cuenta de la diferencia a lo que la Biblia refiere en la resurrección, ahí mismo encontramos en el versículo 28 y 29, mire lo que dice. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí sí habla de los muertos que están en los sepulcros. Oirán su voz, y luego no dice ahí ahora es, no, ahí sí dice en tiempo futuro, oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces es claro, es evidente, hermano, que ahí sí se refiere a la resurrección, pero en el versículo 25 se refiere a la vida que tenemos por medio de su palabra. De cierto os digo, leyendo otra vez el versículo 25, vendrá hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dice ahí el versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa, hermano? La vida eterna. El Señor maneja esa expresión, a vosotros os parece, porque los escribas y los fariseos estaban en ese parecer. Claro que el Señor habló con certeza de lo que es su palabra, que da vida, hermano. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿En qué tenemos la vida eterna, hermano? En las Escrituras. ¿Nos da vida las Escrituras, hermano? Por supuesto que sí. En ellas, en la palabra, en las Escrituras, tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice ahí el Señor. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor le dijo a aquellos hombres que no querían venir a Él para que tuviesen vida. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Hay una escritura, hermano, que me llamó la atención respecto a esto, allá en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 16. ¿Lo tenemos, hermano? Y 17, dice ahí su palabra bendita. He aquí uno llegando se le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener, qué cosa? La vida eterna. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, ¿qué tenía que hacer, hermano? Guarda los mandamientos. Ahí en sus mandamientos, hermano, en su palabra, en guardar su palabra, está la vida, hermano. Entonces, qué importante, hermano, es escudriñar la palabra. El enemigo, hermano, a través de la historia,
está muy interesado en mantener a la gente y aún a muchos cristianos ignorantes de la palabra de Dios, que crean nada más lo que se les dice sin leer. Dice ahí un pensamiento: aquel que no lee está condenado a creer solamente lo que le dicen que crea. La Biblia entonces, hermanos, nos invita a escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Amén. Volviendo al Evangelio según Juan, capítulo 6. Bendito sea Dios. Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 32. Dice en el nombre del Señor Jesús: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Y qué hace, hermano? Y da vida al mundo. Dice, hermano, el pan de Dios. Está escrito: no tan solo de pan vivirá el hombre, de pan literal, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es, hermano, aquel pan de Dios que descendió del cielo y que da vida al mundo. Gloria a Dios. Versículo 47, de ahí mismo, dice: de cierto os digo, el que cree en mí. ¿Qué obtenemos creyendo en su palabra, hermano? El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso, hermano, el versículo 63, ahí resumiendo, mire lo que dice: el Espíritu es el que da vida. ¿Cuál Espíritu? ¿Saltos? No. ¿Lenguas? No. ¿Cayendo hacia atrás? No, por favor, hermano. Ahí dice: ¿cuál Espíritu? El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son, hermano? Espíritu. Son espíritu y son vida. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Nos dan vida, hermano. Y allí, hermano, las palabras de Dios son espíritu, hermano. Porque las palabras de Dios, hermano, no es letra muerta. No es solamente letra grabada en tinta. No, hermano. Es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta penetrar el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, hermano, ahí mismo el versículo 67 y 68. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis vosotros iros también? Y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras. ¿Palabras de qué, hermano? De vida eterna. A diferencia de los que volvieron atrás, hermano, y que se quejaron de la palabra diciendo: dura es esta palabra, Pedro dice: Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que es la palabra, hermano.
lo que nos da vida eterna, porque las palabras, dijo el Señor, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Bendito el nombre de Jesucristo. Eso es la palabra de Dios, espíritu y vida, hermano, para nosotros. Por eso el Señor dijo ahí en Juan capítulo 10, mire, estamos hablando lo que dice este libro, hermano, este Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, dijo el Señor, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan, ¿qué cosa, hermano? Vida, y para que la tengan en abundancia. Aquí, hermano, en la palabra de Dios está la vida, y una vida abundante. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos al Señor Jesús. Capítulo 17 de ahí mismo de Juan, hermano. Gloria a Dios. Vea lo que dice ahí el versículo 3. Esto, empero, es la vida eterna. Ahí está una definición en qué consiste la vida eterna. Que te conozcan. ¿Y cómo lo vamos a conocer, hermano? Por su palabra. ¿Qué dijo el Señor en Juan 5:39? Ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. A través de las escrituras es como conocemos al Señor, es como conocemos a Dios. Y este versículo 3 está diciendo, esta empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Gloria a Dios. Que te conozcan, esta es la vida eterna. Y claro, lo vamos a conocer o lo conocemos por medio de la palabra. Gracias a Ahí Dios. mismo Juan, en el capítulo 20, mire lo que dice en el versículo 30 y 31. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermano? Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas, empero, son escritas, hablando de señales que el Señor hizo. ¿Qué propósito tenían las señales? Bueno, ahí nos lo va a decir, hermano, fíjese bien. Estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis, ¿qué cosa, hermano? Vida en su nombre. Para que creyendo en quién, hermano? En nuestro Señor Jesucristo, en su palabra. Es ahí, hermano, como tenemos vida en su nombre. Gloria a Dios. Y estando conectados, hermano, a lo que dice Juan, el apóstol, mire lo que continúa él diciendo en su primera carta, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo ¿de qué? De vida. La palabra de vida. Verbo es palabra. Tocante a la palabra de vida. Porque la vida fue manifestada. Y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. O dice la versión 60 de una manera más clara, y se nos manifestó. Gloria a Dios. No dice y se nos manifestará, refiriéndose allá al cielo en la eternidad. No.
Dice, y se nos manifestó. ¿En qué tiempo está ese verbo manifestar? ¿En qué tiempo está? El verbo está en pasado. Inclusive hasta tiene acento la versión 60, ¿cierto? Y se nos manifestó. Ya de hecho, al creer en su palabra, el verbo de vida, la palabra de vida, se nos manifestó. Es decir, si dice que se nos manifestó, es que nos dio vida eterna al creer en esta bendita palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Primera de Juan, ahí si continuamos, pero en el capítulo 5, versículo 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué cosa, hermano? Vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Acuérdese que en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, refiriéndose a su palabra, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Y cómo hizo Dios el universo? Por medio de su palabra. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es tanto como decir, hermano, el que tiene su palabra tiene vida, tiene la vida, pero el que no tiene su palabra no tiene la vida. No importa cuántos saltos y danzas y lenguas diga hablar, si no tiene la palabra, hermano, no tiene vida. Gloria a Dios. Versículo 13 dice también ahí: estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis ¿qué cosa? Que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 20: empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué más, hermano? Y la vida eterna. Si estamos en Jesucristo, hermano, el texto está diciendo: este es el verdadero Dios y la vida Aleluya, eterna. gloria a Dios. Esa vida eterna, hermano, se nos manifestó ya al creer en su palabra, y de esa manera hemos pasado de muerte a vida. Mire lo que dice ahí mismo en el capítulo 3 de esta primera de Juan, versículo 14. Amén. Dice ahí la escritura: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Ahí está, hermano, hemos pasado. Ahí habla de una evidencia en que sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. ¿En qué momento, hermano, pasamos de muerte a vida? El Señor dijo: de cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Allí en ese momento, hermano, cuando se cumple lo que dice también primera de Juan 1:2, la vida, tocante a la palabra de vida que se nos manifestó. Ahí en ese momento pasamos de muerte a vida. Porque nosotros, hermano, estábamos muertos en delitos y pecados. Habíamos heredado, hermano, la muerte desde Adán. Sí, acuérdese lo que el Señor Dios le dijo a Adán: que el día que comieren de ese fruto del árbol
de la ciencia del bien y del mal, ese día moriría. Y esa muerte, hermano, así pasó a todos los hombres. Vamos ahí al Génesis, hermano. Alabado sea Cristo. Génesis capítulo 2. Gloria a Dios. Versículo 15 al 17. Amén. Tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. ¿Y cuál fue la muerte que sucedió, hermano, a Adán y a Eva? Vamos ahí al versículo, capítulo 3, más bien capítulo 3, versículo 5. Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. ¿Qué muerte, hermano, sucedió cuando comieron del fruto prohibido? ¿Una muerte física? No, hermano, sucedió una muerte espiritual. Y aquí lo leemos, hermano, que no cayeron de espaldas muertos físicamente, no, sino lo que sucedió fue una muerte meramente espiritual. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y esa muerte, hermano, así pasó a todos los hombres. Ahora, hermano, la consecuencia del pecado nunca fue que iban a morir físicamente, no, hermano, eso estaba establecido desde que Dios hizo al hombre. ¿Qué dice Hebreos 9:27? De la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Eso lo estableció Dios para el hombre. Desde que hizo al hombre, lo estableció que muriera una vez. Gloria a Dios. Y aquí la consecuencia del pecado no fue la muerte física, hermano, no, eso ya estaba establecido, sino que dice ahí el versículo 16: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Gloria a Dios. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. Esa era la consecuencia, hermano. Versículo 19 también dice: y en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. No le está diciendo y vas a volver a la tierra, no, sino que le está diciendo la consecuencia de su pecado, que con sudor de su rostro comerían el pan, y algo que ya estaba predeterminado: hasta que vuelvas a la tierra. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Porque es polvo, vuelve al polvo, así estaba determinado, así lo dijo el Señor, hermano.
Esta muerte, hermano, que sucedió en Adán, dice la Escritura, hermano, que así pasó a todos los hombres. Romanos 5, vamos ahí a ver dónde lo dice. Romanos 5. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a leer el versículo 12. Amén, hermanos. Dice ahí su bendita palabra. De consiguiente vino la reconciliación por uno. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué pasó, hermano? La muerte. La muerte, o sea, entró la muerte. ¿Qué muerte? La muerte espiritual. Hemos dicho, muerte significa en su significado original separación. Bueno, así como en la muerte física también sucede una separación, se separa el cuerpo del alma y del espíritu. Bueno, también en lo espiritual es muerte, porque el hombre se separa de Dios. Entonces dice el texto, así como por el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Está escrito, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Romanos 6:23. Bien, sigue diciendo, versículo 13. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado, ¿para qué, hermano? Para condenación. Condenación o muerte espiritual. Mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Versículo 17. Porque si por un delito reinó, ¿qué cosa, hermano? La muerte. Muerte espiritual. Si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, es decir, para muerte, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de ¿qué, hermano? De vida. Para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció sobrepujó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó, ¿para qué, hermano? Para muerte, así también la gracia reine por la justicia, ¿para qué, hermano? Para vida eterna, por Jesucristo, Señor nuestro. El que tiene el Hijo, hermano, tiene la vida. Aquella vida, aquel verbo de vida se nos manifestó, se nos ha manifestado, nos ha dado vida eterna. El Señor dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna en el cielo, no, tiene vida eterna. Desde ese momento, hermano, pasamos de muerte a vida. Alabado
Alabamos el nombre del Gloria Señor a Dios. Jesucristo. Además, quiero agregar algo más ahí en Lucas capítulo 20, hermano. Gloria a Dios. Lucas capítulo 20. Dice ahí la escritura, mencionando, hermano, que la muerte física no fue consecuencia del pecado. Dios la estableció desde que hizo el hombre. ¿Y que era Adán, hermano? Un hombre que Dios hizo. Está establecido a los hombres que mueran una vez. Gloria a Dios. Ahora, aquí nos dice una razón muy importante. Vamos a leer desde el versículo 34. Entonces respondió Jesús, o respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento. Los hijos de este mundo, quiere decir. Amén. Mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento. Y da una razón importante. ¿Por qué allá no se casan ni se dan en casamiento? ¿Por qué? Versículo 36 lo dice. ¿Por qué? Porque no pueden ya más morir. Por esa razón, allá no hay casamientos. Allá no hay reproducción, hermano, porque allá no pueden más morir. Gloria a Dios. Sin embargo, Dios estableció el casamiento, el primer matrimonio que hizo Adán y Eva, y que se reprodujeran antes de que pecaran o después de que pecaran. ¿Cuándo estableció el matrimonio de Adán y Eva? Antes de que pecaran. En otras palabras, antes de que tomaran el fruto prohibido o después. ¿Cuándo estableció el matrimonio? ¿Cuándo los hizo, tomó de su costilla del varón y formó a la mujer? Antes de que pecaran, hermano. Antes de que pecaran, les dio la orden de que fructificaran, de que se reproducieran, de que hinchieran la tierra. Entonces, quiere decir que antes del pecado, óigalo bien, muy independientemente del pecado, ya Dios había establecido que se reprodujeran, los había dado en casamiento. ¿Por qué, hermano? Según esta escritura, porque aquí los hijos de este siglo sí morimos. Aquí en la tierra sí morimos. Por eso Dios estableció el matrimonio. Alabamos el nombre de Jesucristo. Pero los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo, hermano, ya no pueden más morir. Por eso allá no se casan ni se dan en casamiento. Bendito el nombre de Jesucristo. Libro de los Hechos, capítulo 13. Dice ahí el versículo 46 y 48, al 48. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos ¿de qué? De la vida eterna. O sea, si desechan la palabra, ustedes mismos se juzgan indignos de la vida eterna. No la quieren, en otras palabras. He aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salvación hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor,
Y creyeron todos los que estaban ordenados. ¿Para qué, hermano? Para vida eterna. Creyeron, y al creer, hermano, es porque estaban ordenados para vida eterna. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Versículo 1 y 2. Amén. Ahora pues, ya ahí pone Pablo un tiempo presente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando dice ninguna condenación, se refiere a que no hay muerte espiritual, hermano. Ya no estamos en muerte. ¿Para quién o quién ya no está en muerte? Los que están en Cristo Jesús. Los mismos que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, óigalo bien, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley de Cristo, hermano. En otra escritura también dice, y cumplida así la ley de Cristo. ¿Se referirá a la misma? Por supuesto que sí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de qué más? De la muerte. Y de la muerte. Gloria a Dios. Esa vida eterna se nos manifestó. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Efesios capítulo 2. Una escritura que hemos citado. Alabado sea el Señor Jesús. Y vamos a leerla. Versículo 1. Y de ella recibiste vosotros, de esa supereminente grandeza de su poder, hermano, y que viene por la palabra que alumbran los ojos de nuestro entendimiento, según dice el capítulo anterior, desde el versículo 17 y 18, ese conocimiento que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Dice entonces el 2, y de ella recibiste vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué pasó, hermano? Nos dio vida juntamente con Cristo. No dice nos dará vida, ¿verdad que no? No, dice nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hemos pasado de muerte a vida al creer en su palabra, al creer en las escrituras, en las cuales, hermano, tenemos vida eterna. Filipenses, y un poco adelante, mire lo que Pablo dice también a los Filipenses, capítulo 2, versículo 16. Reteniendo, ¿qué cosa, hermano? La palabra de vida. La palabra de vida. La versión 60 dice, asidos. ¿Qué es asidos? Es como agarrados de la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Asidos de la palabra de vida, para que no sea en vano, hermano. Esa palabra de vida que se nos manifestó, bueno, para que no sea en vano, hay que asirnos, tomarnos bien de ella. Amén. Porque ahí está, hermano, la vida. Bendito el nombre del Señor Jesús, la vida eterna. Pablo también dice a Timoteo en su primera carta, primera Timoteo, capítulo 1 también,
versículo 15 y 16. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de todo, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él. ¿Para qué, hermano? Para vida eterna. Creer en Él, creer en su palabra, hermano, para vida eterna. Segunda carta a Timoteo, miren también lo que dice el capítulo 1. Gloria a Dios. Amén. Versículo 9 y 10. Dice ahí su bendita palabra. Gloria al Señor Jesucristo, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, ¿qué hizo, hermano? Quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué medio? Por el Evangelio. Sacó, hermano, quitó la muerte y sacó a la luz de vida por el Evangelio, por su palabra, hermano, es que tenemos vida. Amén, gloria a Dios. Entonces, qué ignorancia, hermano, decir que leer mucho la Biblia, que eso no está bien. Qué ignorancia tan aberrante, qué error tan aberrante, valga la redundancia, hermano, decir que la letra mata. No, hermano, no lea mucho la Biblia, porque ahí dice que la letra mata. Mas mire, el Espíritu vivifica, brinque, salte, hable lenguas, caiga y tumbe. Paz de Cristo. Ante toda la Escritura, ante todo el testimonio que vemos en la Escritura, decir tal aberración. No, hermano, la palabra nos da vida. Amén, gloria a Dios. Vida eterna. Así es. Se nos manifestó, de hecho, hermano, esa vida eterna. Terminamos con lo que dice Juan ahí en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 6. Y díjome, hecho es, yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El Señor dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esa es esa misma fuente del agua de vida gratuitamente. Capítulo 22 de ahí mismo, terminamos con este versículo 17. Y el Espíritu y la esposa, ¿quién es la esposa, hermano? La iglesia. El Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida, gratuitamente o de balde. Tome del agua de la vida. Esta vida que nos ha aparecido o que se nos manifestó. Damos gracias a Dios por la palabra de vida. Palabra que nos ha hecho pasar de muerte a vida.